Por supuesto que era de esperarse una declaración así, lo único que era retar a los organismos de derechos humanos que han documentado ampliamente y que incluso han merecido espacios pues muy destacados en la prensa estadounidense. No podemos olvidar el reportaje que tanto disgustó al gobierno mexicano de The Washington Post, que tuvo como base, entre otras cosas, el informe de Human Rights Watch sobre el tema de los derechos humanos y los militares. Otro tema también dentro de la cumbre, a ver qué piensan, Denise, Sergio, Lorenzo. Esta información que se da a conocer, bueno, por un lado, que se descubre o que se muestra un narcolaboratorio en Durango, en esa zona donde, bueno, pues desde hace rato se sabe que el Chapo Guzmán tiene terreno, ¿no? Territorio ganado, digámoslo así, que se dé a conocer precisamente en el marco de la cumbre, en las horas de la cumbre, y que ahora estamos viendo con más amplitud en la prensa mexicana las fotografías del narcolaboratorio y la cama y la king size de el Chapo Guzmán y el armario del Chapo Guzmán, o presumiblemente el Chapo Guzmán, que nos evoca pues informaciones que ya existían de que en esa zona de Durango el Chapo Guzmán tenía presencia, como lo dijo el obispo o como lo dijo la reportera de Proceso que narró en su momento la boda del Chapo Guzmán en Canelas, en fin, todo ese asunto. Entonces tenemos, por un lado, la información divulgada en el marco de la cumbre de algo relacionado con el Chapo Guzmán. Por otro lado, hoy The New York Times con un reportaje tremendo sobre las cárceles y el narcotráfico y los delincuentes en México. Y tenemos también una información que nos da a conocer la autoridad de que había alguien, que se detuvo a alguien que tenía como encargo atentar contra Felipe Calderón. Información que también se da en el marco de la propia cumbre. Así que también este tema de la lucha de las percepciones y la lucha mediática de qué tanto estamos haciendo y qué tanto no están haciendo, pues es lo que caracteriza finalmente un encuentro de esta naturaleza. Lorenzo, ¿cómo ves? Bueno, ¿te acuerdas, Carmen? El Dimas es como se llama el hombre que estaba encargado de atentar contra Calderón. Faltó gestas. ¿Te acuerdas, Carmen? Y tú, Sergio, que en una ocasión, el sexenio pasado, nos invitaron de la Secretaría de la Defensa a que viéramos unos videos de operaciones del ejército muy parecidas a esta. En Durango, una casa muy bien puesta, que era del Chapo Guzmán, pero que desafortunadamente se había ido un poquito antes de que ellos llegaran. Y la parte espectacular de eso fue que pusieron explosivos en la casa y ¡pum!, voló por los aires esa casa, y unos Homers también, que sí me dio una cierta lástima. Se los hubieran dado al sindicato de la maestra Gordillo en vez de volarlos ahí. Esas operaciones entonces se están convirtiendo en rutina. El Chapo construye en Durango, usa, y pasado un tiempo el ejército llega. Ahí lo que me hubiera gustado ver es a los operadores de esos laboratorios, al grupo que estuviera ahí. Le llaman Ciudad Cristal, ¿no? Bueno, exagerando. Pero algunos de los ciudadanos que habitaban esa Ciudad Cristal, nada más nos quedamos con la pura las instalaciones, estructura. ¿Por qué no están los otros? Y la fecha, el momento en que sale, bueno, pues necesitaríamos ser realmente muy inocentes para considerar que fue por casualidad que este día en que se dan las noticias del fin de la cumbre, también se da esta noticia. Estuvo administrada. Es lo del atentado al presidente. Creo que no hay un personaje en este país más protegido que Felipe Calderón. Ya vemos que cuando se mueve a una ciudad prácticamente se toma. Es comprensible que se tenga esa protección. Muy difícil que el narco, y sobre todo un narcotraficante de segunda como es el Dimas, pues también parece puesto a propósito para justificar lo de Obama, que Elliot Ness está al frente del combate mexicano contra las drogas. Luego viene además la declaración de Felipe Calderón de que están contra las cuerdas ya los narcotraficantes. México, sus autoridades van avanzando y estos narcotraficantes siempre están retrocediendo. Lo que pasa es que es un retroceso de años, porque todas las veces nos dicen que están retrocediendo,
que las autoridades los han puesto contra las cuerdas. Nos lo dijeron el año pasado, nos lo dijeron el año antepasado, nos lo han dicho desde siempre, pero no vemos que realmente la delincuencia organizada esté en efecto contra las cuerdas. Así que la prensa despliega hoy sus fotografías y sus 8 columnas. La mexicana, en consonancia con los deseos del gobierno. La norteamericana lo hace también, obviamente que lo hace pensando en la cumbre. El New York Times pudo haberlo hecho ayer o hace 5 días, sí, además o dentro de 5 días. De Zacatecas, que fue hace ya mucho tiempo. Hay una agenda en el New York Times igualmente política. Ahora, el Washington Post primero y el New York Times después, los dos le dedicaron la primera página. La del Washington Post también era una fotografía en el centro del periódico. Esto es interesante porque es un mensaje a la sociedad norteamericana y a la clase política norteamericana de que en México hay problemas de mucho fondo. Un país que no puede evitar que en una cárcel bastante secundaria, pero en fin, una cárcel, los presos salgan como Pedro por su casa, es un país que ha fallado. La discusiones en torno a qué tan fallido es el Estado mexicano. Y el New York Times te saca un reportaje donde los guardias se quedan, casi le dan besito a los presos en el momento de salir, y ya que salieron, entonces disparan. Bueno, pues eso es de Woody Allen. Francamente es un Estado a la Woody Allen. Pues a la Woody Allen hoy en 8 columnas de New York Times con este tema. Vamos a una pausa, Denise, Sergio, y regresamos con su punto de vista. Sí, hablábamos en lo anterior reflexionaba sobre cómo Felipe Calderón desaprovechó una oportunidad para lanzar un mensaje al mundo, e incluso un complemento sería los mensajes encontrados lanzados por el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, porque mientras por un lado el Ejército anuncia la destrucción de un narcolaboratorio gigantesco en Durango, la SSP sale con una comunicado un poco chafa, en el cual anuncia que un sicario planeaba atentar contra Felipe Calderón, pero lo detienen en Sinaloa, es decir, no estaba ni siquiera cerca de Guadalajara. Luego retiran ese comunicado y por tanto se diluye rápidamente el mensaje porque está contrapuesto. Luego sale Felipe Calderón con su reto, un reto que diga, pues, que me demuestren una violación con un caso, un solo caso. Y ahí me llama la atención quién responde primero. Human Rights Watch, un organismo no gubernamental de Estados Unidos que está al pendiente y se lanza con una investigación que hizo sobre abusos de militares de derechos humanos, y se lleva la nota, se lleva la atención, mientras que los organismos mexicanos, sean los no gubernamentales o sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí saco a colación una entrevista en la cual José Luis Soberanes dio al Universal y que apareció de ayer, hace 8 días, en el Universal, que se lanza contra la Secretaría de la Defensa, Relaciones Exteriores, la Procuraduría, etcétera, etcétera, pero guarda silencio en un momento como estos, cuando tiene el aparato para salir a decir, aquí está un caso. Seguramente lo tendrá que decir hoy, que es el último informe de José Luis Soberanes, hoy que se cierra, digamos, una época de 10 años. Una larga época. Probable que en este informe que dé a conocer hoy, pues incluida alguna respuesta al presidente Calderón, ¿no? Sí, pero bueno, ni ellos, ni la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ni los organismos no gubernamentales mexicanos salieron. Falta un detalle, que el presidente debe decir bajo qué condiciones se le van a presentar esos casos, lo cual requiere que dé cita, que le dé audiencia a los organismos que deseen presentarle un caso, lo cual él ha sido bastante reticente a ese tipo de encuentros.
sustento todavía más con esta reflexión mi comentario inicial. No fue una cumbre, fue un llano, una llanura, una planicie, en la cual salieron mensajes poco convincentes del lado mexicano, salvo que se violan los derechos humanos y que hay una violencia sin control.